Hola maestra, hoy yo voy a presentar a nuestro equipo que está conformado por un servidor llamado Axel Ramón Alcántara López y mi compañero Martínez Hernández Isaac. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la introducción a los instrumentos de medición. En física, química e ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones. De la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. Dos características importantes de un instrumento de medida son la precisión y la sensibilidad. Continuando con el tema, tenemos los instrumentos activos y pasivos. Comenzando con los instrumentos activos, tenemos que decir qué es un instrumento activo. Los instrumentos activos son los instrumentos en los que la cantidad a medir activa la magnitud de la fuente de entrada de energía que produce la medición. Un ejemplo de un instrumento activo es un indicador de nivel de tanque de gasolina de tipo flotador. En este instrumento, el cambio en el nivel de gasolina mueve un brazo de potenciómetro y la señal de salida consiste en una proporción de la fuente de voltaje externa aplicada a través de los dos extremos del potenciómetro. La energía en la señal de salida proviene de la fuente de energía externa. El sistema de flotación del transductor primario simplemente está modulando el valor del voltaje de esta fuente de energía externa. Continuando, tenemos los pasivos. Como en lo anterior, tenemos que hablar qué es un instrumento pasivo. Los instrumentos pasivos son instrumentos donde la salida se produce completamente por la cantidad que se mide. Un ejemplo de instrumento pasivo es el dispositivo de medición de presión. La presión del fluido se traduce en el movimiento de un puntero contra una escala. La energía gastada en mover el puntero se deriva completamente del cambio de la presión medida y no hay otra entrada de energía al sistema. Siguiendo con esto, vamos a decir algunas cosas que se necesitan saber los instrumentos activos. Los instrumentos activos son los instrumentos en que la cantidad a medir activa la magnitud de la fuente de entrada de energía externa que produce la medición. En los instrumentos activos, la resolución se puede ajustar ajustando la magnitud de la entrada de energía externa. En instrumentos activos se requiere una fuente de entrada de energía externa adicional. El diseño de los instrumentos activos es un tanto complejo. Debido a esta complejidad en el diseño y al mayor número de elementos, los instrumentos activos son generalmente más costosos en comparación con los instrumentos pasivos. También tienden a tener una alta resolución. Ejemplos de instrumentos activos tenemos como el indicador de nivel de líquido o el indicador de flujo. Y ahora datos de lo que se tienen que tener en cuenta sobre los instrumentos pasivos. Primero, los instrumentos pasivos son donde la salida se produce completamente por la cantidad que se mide. En un instrumento pasivo, la resolución no se puede ajustar fácilmente. Un instrumento pasivo no requiere de fuente de entrada de energía adicional. Son fáciles de diseñar. También los instrumentos pasivos baratos, por lo tanto son económicos. También los instrumentos activos tienen una resolución relativamente más baja en comparación con los instrumentos activos. Ejemplos de instrumentos pasivos son el manómetro, el voltímetro, el termómetro de vidrio y el amperímetro.